Periodístico. Mi nombre es Verónica Recia, en la coordinación del aire Charly Salgado, y hoy tenemos al invitado que habíamos prometido y finalmente llegó. Pasa que está un poco lejos, ¿no? Desde China. Te saludo, Luis. Luis Guarnieri, ¿es correcto, no? ¿Tu apellido así? Sí, así es. ¿Hace cuánto que estás en China? Mira, yo me mudé acá exactamente hace 3 años, en agosto del 2019, un poquito antes de que empezara todo esto del COVID. ¿Y para qué fuiste? Bueno, yo estaba en Argentina, estaba trabajando para una empresa, bueno, Philips Argentina, haciendo todo lo que es capacitación de personal médico y no médico a nivel todo Latinoamérica para tomografía, medicina nuclear, radioterapia y resonancia magnética. Entonces, la empresa vendía los equipos y yo iba y capacitaba al personal para aprender a manejar los equipos y usar los equipos. Y internamente en la empresa me ofrecieron cambiar de posición a una posición de investigación y desarrollo en tomografía y medicina nuclear. Pero esa posición era en China. Así que bueno, eso me trajo a China y actualmente estoy haciendo investigación y desarrollo en tomografía y medicina nuclear acá en China. ¡Wow! O sea que estás hace 3 años. Sí, ¿Y te pudiste exactamente. acostumbrar bien? ¿Hablas chino o todo inglés? Estoy aprendiendo de una manera muy personal en realidad, porque con el trabajo, las cantidades de horas, no tengo tiempo de poder ir a hacer clases particulares, pero estar viviendo en China te ayuda a entrenar el oído como para entender. Es más lo que entiendo que lo que puedo hablar en realidad. Claro, claro. Pero ¿entendés, después de estos 3 años, entendés una conversación fluida o no? Básicamente entiendo las preguntas. Lo que pasa es que se termina repitiendo siempre la misma pregunta. Cuando me ven y no me conocen es ¿de qué país sos? ¿Cuánto hace que estás acá? ¿Sabés hablar chino? Y eso ya como que uno lo tiene incorporado y lo sabe contestar y lo sabe entender. Pero también me sé mover en el supermercado, me sé mover como para ir a hacer unas compras y pedirle cosas, entender cuánto es el costo de lo que tengo que pagar sin que me muestren el numerito en una calculadora. Claro. Eh, pero bueno, el chino es un idioma muy complejo, muy complicado de aprender porque tiene muchos sonidos. Básicamente el chino lo que tiene son 5 acentos por cada sonido. Es como si nosotros tenemos el grave, el agudo y el esdrújula, la esdrújula, Claro. pero ellos tienen 5 acentos por cada sonido. Entonces, el Wow. mismo sonido suena 5 veces diferente y cada uno tiene un significado distinto. Entonces, si te equivocas en el acento, puedes decir cualquier cosa. Ah, tenés que tener un súper oído. Eso te afina el Sí, oído para un montón de cosas, además del es, idioma. exactamente, sí, te afina el oído para varias cosas. Sí, Qué bárbaro. Luis, ¿cómo te acostumbraste a...? Porque vos vivías acá en Buenos Aires o estoy mal sí, informada. yo estaba en Buenos Aires, vivía ahí en General San Martín, en la zona noroeste Yo del Gran estoy en Buenos San Aires. Martín. Ah, bien, éramos vecinos quizás. Por ahí éramos vecinos, sí. Yo vivía al lado del bingo, así que Ah, mira, no, yo estoy no tan en el centro, digamos. No tan en el centro. ¿Y cómo te adaptaste a la cultura de los chinos? Primero contame en qué ciudad estás o en qué provincia estás para darnos una idea y cómo fue esa adaptación. claro, bueno, yo estoy en la ciudad de Shenyang. Shenyang es la capital de la provincia de Liaoning. Liaoning se encuentra en el noreste de China. Está aproximadamente, Shenyang está a unos 500, 600 kilómetros al noroeste del límite norte de Corea del Norte, como para que uno se ubique, ¿no? Ah, sí, Estamos sí, más cerquita de Corea del Norte que de el resto de China, podríamos decir. claro, muy buena referencia. O sea que Eh, también están relativamente cerca de Taiwán. Exactamente. Bueno, no, Taiwán es un poquitito más al sur, Claro, está todo claro. lo que es el mar interno de China, pero sí, China es gigante, empecemos por Sí, ahí, China es sí, gigante, sí, es sí. muy grande, es muy grande, las distancias son larguísimas, tienen mucho terreno y como para ubicarse y hacer un comparativo con lo que es el resto de la Argentina, podríamos decir que Shenyang es una ciudad de categoría 2.
dentro de la importancia. O sea, sería como un equivalente a un Córdoba, un Rosario, un Mendoza a nivel argentino. ¿Sí? No es la capital federal, no es una provincia que tiene o que junta todo el comercio y la mayor cantidad de la población, pero a nivel nacional es una provincia, es una ciudad de categoría 2 de una provincia importante. Históricamente, Shenyang es muy importante para la historia china porque es donde estuvo el último gobierno de los emperadores aquí en China, de la dinastía Qing. Ah, ¿Sí? mirá. O sea, la famosa película del último emperador Ah, sucede acá en mirá. Shenyang, que originalmente se llamaba Mukden en esa época. Y después, cuando deja de existir los emperadores, se traslada el gobierno a lo que es actualmente Beijing, que nosotros en Occidente lo conocemos como Pekín, Claro. pero es Beijing. Ah, Beijing había mirá. sido antes una capital, pero después cuando los Manchuria, que son los que formaban parte de esta dinastía Qing, trasladan toda la capital al noreste y la asientan en Shenyang. Entonces, la gente de acá de Shenyang está muy orgullosa porque son los últimos, la última dinastía de los últimos emperadores históricos de China fue aquí. Por eso es que tiene esa categoría de segundo nivel la ciudad. Claro, claro. Y cuando vos viajás para allá, me imagino, ¿qué fue lo primero que te sorprendió de, de China? En cualquier aspecto, ¿eh? Por ahí vos dijiste, uy, qué raro esto. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, está lleno de supermercados chinos, básicamente. Está bien. Todo supermercado al que vas es un supermercado chino. ¿No Pero hay supermercado argentino como para que yo diga? acá en Shenyang no hay supermercados argentinos porque el único argentino que vive en Shenyang soy yo. El argentino que está más cerca mío está a 150 kilómetros de distancia. Mirá, ahí estamos recorriendo Ahí estamos viendo algunas calles de tu Shenyang. lugar. ¿Reconoces esto? Sí, 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 sí. ¿Qué es Es esto? más, ¿Dónde es? esto es una zona en la que, como ves la arquitectura, esta es arquitectura que quedó de la época en la que había ingleses aquí, estamos hablando de principios de 1900, ¿sí? Durante ese periodo, 1910, 1930, hay mucha importación inglesa en esta zona y ellos aprovechan para hacer construcciones. Hay una zona que es edilicia que, bueno, ahí podés ver justamente que está todo congelado. Todo eso es hielo. Claro, pero esto es hielo, ¿por qué se lo ve marroncito? Porque es una plaza, no es un río Claro, congelado. exactamente. Está bien. Exactamente, pero eso seguramente fue sacada, esa foto fue sacada en invierno. Acá en invierno llegan a ser menos 28 grados centígrados. Menos 28 grados centígrados. Qué Sí, sí, sí. locura. ¿Cuánto Sí, tiempo dura el invierno? y el invierno empieza cerca de lo que sería Navidad, aproximadamente por el 15, 20 de diciembre, ya empieza a hacer frío, y esa es la plaza del ejército, A ver, ahí la plaza volvemos, ¿eh? Para donde que estaba el avión. donde estaba el avión es la plaza del Claro, ejército. ¿Es es muy la plaza del ejército. concurrida? Sí, es muy concurrida. Es la plaza del 1 de agosto se llama, porque el 1 de agosto es el día del ejército aquí en China. Esa es la entrada principal y esta plaza está llena de elementos del ejército. Hay tanques, aviones, reproducciones de barcos, de submarinos. El pueblo chino está muy orgulloso de su ejército y le Sí. dedicó acá en Shenyang una plaza que es justamente la plaza del 1 de agosto, porque el 1 de agosto es el día del ejército. Tengo una pregunta, Sí, Luis, metiéndonos un poco en la cuestión de China, ¿no? Eh, ¿Cómo vos recién decías, el ciudadano chino está muy orgulloso? ¿Está muy orgulloso de cómo se vive en China? Contanos esa parte interna que ahora, después de 3 años, imagino, habrá ido cambiando tu percepción de lo que imaginabas a lo que realmente estás viendo. Contanos eso, lo que imaginabas y con lo que te encontraste
en cuanto a la cultura china, al ciudadano chino, a la cotidianeidad en China. ¿Qué te pasó a vos con eso, chusmianos? Sí, bueno, yo ya había hecho así como una especie de preinvestigación antes de viajar, como para tener una mínima idea. Pero sí, el chino promedio, el chino de a pie, es una persona que es muy orgullosa de su historia. Conoce su propia historia, siente orgullo por su pasado y siente orgullo por su presente. Entiende que el desarrollo de China como país es el desarrollo de el chino o la China como persona e individuo. O sea que es un desarrollo conjunto. El pueblo chino se considera, y esto es algo que me llamó la atención cuando vine, porque había leído algo, pero pensé más que nada que era una escritura hecha en base a una mirada externa, ¿sí? Pero en realidad es una mirada interna del pueblo. El pueblo chino es muy proteccionista de sí mismo. Algo que me llamó la atención es que todos los hombres entre sí se llaman hermanos, todas las mujeres entre sí se llaman hermanas, y cuando hay una persona que no pertenece a tu familia, te referís a él como tío o tía. Entonces a los niños se les dice, él es el tío, él es la tía. O sea, eso se considera una gran familia. Y esto El incluye tío y la tía podrían ser el gente fuera compañero de de la familia. trabajo, Ah, claro. exactamente, un compañero de trabajo, un vecino, una persona que está ahí. Entonces, esta identificación con un estado familiar hace que el Estado en sí sea un Estado paternalista y proteccionista del pueblo, y el pueblo se sienta protegido por este Estado, se siente representado por el Estado y se siente partícipe de las decisiones, porque pues, son todos una gran familia que conjuntamente se ayudan para llevar a China hacia adelante. Entonces ahí está lo del orgullo, el orgullo de pertenecer, se sienten parte de. Y cuando vos hablás de este estado así como muy paternalista, eh, ¿en qué sentido lo decís? ¿Cómo el ciudadano contempla este gobierno así paternalista por el orgullo que siente? Mira, esto hay que retrotraerse a los periodos del imperio, de los emperadores. Siempre la decisión del emperador era la decisión del el padre que protegía. Y esto se traslada a la actualidad. El presidente de la nación es alguien que está en la figura máxima, que es elegido por el pueblo, pero que es la figura máxima que su función es proteger al pueblo y permitir el avance de China, no solamente como país, porque China nunca va a poder avanzar como país si no avanza como sociedad y como pueblo. Entonces, el desarrollo está enfocado en el individuo, porque la mejora del individuo ayuda a que se mejore esa sociedad y la mejora de esa sociedad es la que ayuda a que mejore el país. Entonces, lo que estipula el presidente o las indicaciones que del presidente van a ser seguidas, acatadas, como se siguen las indicaciones de un padre o de una madre que decide en una familia. No se discuten. No, hay lugar para la discusión, hay Ah, lugar para presentar dudas o cuestionamientos, pero en situaciones extremas donde puede haber riesgo de vida o donde puede haber riesgo de seguridad, se entiende que esta figura paterna o esta figura superior es la que está más capacitada para tomar las decisiones, que las decisiones que se toman siempre pensando en el bien general común del pueblo. Entonces, en su momento, cuando surgió lo del COVID, eh, aquí en Xinjiang somos 10 millones de personas y se definió que de un día para el otro teníamos que todos estar haciendo cuarentena, todos. Bueno, la ciudad se convirtió en un pueblo fantasma, no había nadie en la calle. Lo único que circulaba por las calles eran ambulancias, bomberos y policías. Nada más. ¿y Todo el durante mundo cuánto ocupado. tiempo fue la cuarentena que a vos te tocó vivirla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Claro, se implementó en febrero y fue una cuarentena en febrero del 2020 y fue una cuarentena que duró 4 semanas. Claro. Y durante esas 4 semanas se logró, porque
La cuarentena se aplica a partir de la detección del primer caso de COVID en China. Se aplica esta cuarentena a las 24 horas de haberlo detectado, se genera una cuarentena total en toda la ciudad y se mantiene a toda la gente adentro por 4 semanas. Esto determinó que a partir de principios de marzo, solamente en Shenyang, en una población de 10 millones de personas, existieran 23 casos. Ahora Y tengo eso, una pregunta, sí. Luis. ¿Cómo se vivió esas 4 semanas? ¿Cómo se organizaba el Partido Comunista Chino para brindarles a ustedes la asistencia necesaria? Mira, el tema es el siguiente. Lo que se hizo fue, hay una organización aquí a nivel sociedad en la cual tenés lo que se conoce como jefes comunales. Los jefes comunales son personal del Partido Comunista, son afiliados al Partido Comunista y son los que están encargados de una comuna. Una comuna es un complejo habitacional, donde puede haber 3, 4, 20 edificios. ¿Sí? Entonces, se cierra ese complejo habitacional, la gente que vive adentro se queda adentro, y el encargado es el que está en contacto directo con el exterior del complejo habitacional para conseguir todo lo que el complejo habitacional necesita durante esa cuarentena. Sea alimentos, sea agua, sea medicamentos, sea la llegada de una ambulancia para atender a una persona que a lo mejor está enferma dentro de la comunidad Sí, y todos los controles necesarios para contener dentro de esa comunidad a la gente a sí. nivel social y a nivel recreacional. Claro. ¿Sabes qué me dicen, Luis? Que se te escucha muy bajito. ¿Vos A ver podrás? ahora, un Ahora poquito creo que mejor. mejor. Sí, vos lo que más Buenísimo. puedas acercarte al micrófono, porque es muy bueno lo que estás Sí. contando. Y sí, a mí me costaba escucharte, pero se ve que a la gente todavía le cuesta más. Bueno, dale. Entonces, el, la comunidad y el encargado de esa comunidad se va a encargar de velar por todas las personas que están dentro de esa comunidad. Es su responsabilidad, es su trabajo. Dentro de esa responsabilidad, si en la comunidad hay extranjeros, se va a encargar de asegurarse que esos extranjeros estén contenidos en sus necesidades y se va a encargar de comunicarse con sus empleadores y con el consulado o la embajada correspondiente para que estén informados de la situación de cada una de estas personas. O sea que no es que solamente cuidan a los chinos dentro de China, sino que cuidan a todas las personas que están dentro de China, independientemente de su origen. Y con la comida, ¿cómo hacían? ¿Les mandaban, les dieron tiempo para ir a comprar algo antes de la cuarentena o o les dijeron no, a partir de ahora Eh, ya se quedan adentro y cómo arreglaron eso? claro, la cuarentena se manejó de dos formas diferentes. Una forma fue al principio en el 2020 y otra forma fue ahora en el 2021-22, ya con más información y más conocimiento sobre el virus. Durante el 2020 te daban una tarjeta de identificación que te autorizaba por unidad, o sea, por cada departamento, a salir una vez cada 2 o 3 días, dependiendo de la cantidad de personas que vivían en ese departamento, para ir a hacer las compras a la farmacia, al supermercado. Eh, tenés un montón de farmacias y supermercados alrededor de las zonas habitacionales, no tenés que trasladarte mucho. Una vez que esto se implementó, uno podía salir, barbijo puesto, y ir a comprar y volver aproximadamente 2, 3, 4 horas después, podías volver. Pero el tema es que no había nadie en la calle. Entonces no era que tenías cola de gente para la farmacia, cola de gente para el supermercado. Era muy poca la movilización de gente que había. Después lo que hicieron es implementaron, porque aquí en China está muy utilizado el tema del delivery. Entonces vos podés hacer el pedido al supermercado, podés hacer el pedido a la farmacia, que es lo que se conoce como Kuaidi acá en China, y hay una persona que te trae las cosas. Entonces había Kuaidis, había empresas de delivery que estaban autorizadas a circular y lo que hacían era llevaban los pedidos a las diferentes comunidades. Entonces estaban sectorizadas. Era una región en la cual había 3 o 4 Kuaidis que se encargaban de 3 o 4 comunidades. Claro, y así durante toda la cuarentena, digamos, de Durante esa toda la manera. cuarentena, exactamente. Eh, Eh,
Y con respecto al famoso código QR del que tanto hablan, si, Sí. si alguno salía o no salía, ¿cómo es ese sistema? Contanos un poco. Claro, el código QR es algo que se utiliza para poder identificar el traslado de la gente dentro de la ciudad. Entonces, con la ayuda del GPS del celular, uno puede seguir el recorrido de la persona. Eso significa que si hay una persona que está detectada como caso positivo, vos podés chequear qué personas estuvieron en la zona al mismo tiempo para preventivamente buscar a esas personas y hacerles un testeo a ver si son positivos o no, si son contactos estrechos o no. A su vez, este código era verde, amarillo o rojo. Si era rojo era que tenías COVID, se había detectado en el testeo. Si era amarillo es que eras un contacto estrecho, pero todavía no estaba definido si tenías o no COVID. Y si es verde es, después del control, del chequeo, seguías sano. O no habías sido contacto estrecho porque no habías estado en la zona donde había un código rojo. Con este QR se te autorizaba a ingresar a medios de transporte, supermercados, shoppings, etcétera. Si tenés el código Y verde, puedes moverte, si no, no. claro. ¿Y qué pasa con el ciudadano chino? Porque aquí hubo mucha resistencia a ese tipo de control, ¿no? Bueno, en muchas partes del mundo. Y también sé que en China también no a todos les cayó lindo esto. ¿Cómo, qué percibías vos en lo que dice la gente? Olvídate los medios de comunicación y contame vos lo que veías, ¿no? ¿Hasta dónde estaban, se sentían demasiado controlados? ¿Hasta dónde mucha gente sentía miedo? Contame esa versión, digamos, que vos la pudiste vivir en carne propia. Claro, bueno, tenés dos tipos de personas acá en China. Tenés la gente que está contenta y, como hablábamos antes, el paternalismo y que el Estado te protege y te cuida y que las decisiones son para el beneficio individual, pero a su vez también para el beneficio general de la sociedad, donde había que hacer cuarentena, se hace cuarentena, me tengo que hacer chequeos, me hago chequeos, tengo que andar con el código y me dicen que no puedo entrar, no entro. Y no protestaban y no se rebelaban de alguna forma porque entendían que esta era la mejor forma de poder ayudar a controlar todo más rápido. Y esto es independientemente de que la persona sea china o extranjera. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Y después tenés la gente que es disconforme, pero es disconforme porque se le cambia su forma normal o natural de vivir la vida. Y entonces se siente disconforme por eso, siente que no tiene tanta libertad como antes o que no puede hacer tantas cosas. Eh, y eso va a generar una disconformidad en esta persona que ante cualquier situación va a empezar a protestar o a reclamar cosas. Eh, Y qué lo, porcentaje de ciudadanos estaba en esta parte del sector que reclamaba? eran muy pocos, eran muy pocos. La mayoría de los que reclamaban generalmente eran extranjeros que estaban acá en Mm. China y que no se podían adaptar a esta nueva situación o que no entendían esta situación. Había muy pocos chinos que reclamaban y los chinos que reclamaban en realidad reclamaban por otras situaciones, como por ejemplo hace 2 meses o 3 meses que tengo el negocio cerrado y no puedo Claro. volverlo a abrir. ¿Por qué? Porque no tenía disponibilidad para enviar material por Kuaibi o no era un proveedor era un negocio que vendía ropa. Entonces la Claro, ropa claro. no era una Ay, ¿sabés prioridad. qué otra vez me piden si te podés acercar el micrófono? Es La que ropa, cuando la te lo ropa no era, agarrás, lo dejo acá entonces. sí, La déjalo ropa, ahí. la ropa no era una prioridad en ese caso. Eran los medicamentos, eran los alimentos. Entonces, el Estado chino, y yo hablo de la experiencia mía acá en Shenyang, lo primero que volvió a abrir fue supermercados, mercados menores, lo que nosotros conocemos como almacenes. Eh, Esos negocios volvieron a abrir, fruterías, verdulerías. Después se volvió a abrir lentamente otros centros y lo último que se terminó abriendo fueron los shoppings. Vos sabés que cuando hubo una parte, no, y no me acuerdo en qué mes, la verdad, donde se dio una situación súper extraña. Eh, digamos,
toda Europa y te diría América Latina, ¿no? África, la verdad que no sé porque mucha información uno no recibía de ahí. Estábamos todos todavía con el tema de la cuarentena, pero en China se veían las imágenes de cómo ya estaba todo liberado, pero liberado a full. Era verano en China, eso sí, porque estaban las famosas fiestas electrónicas en las piscinas. Y nosotros veíamos esa noticia acá y decíamos, pero ¿qué pasa? ¿No era que el COVID, esa parte, esa apertura que se dio en China, no sé si te ubicás cuál te digo yo, Sí, 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 sí. digamos, y en el resto del mundo no. ¿Cómo lo explicaban ustedes eso? Desde el Bueno, punto de vista del mensaje del gobierno, ¿no? claro, por un lado es el seguimiento de las instrucciones del gobierno y del Estado. Cuando la gente se le dijo hay que ponerse en cuarentena y no hay que salir, se puso en cuarentena y no salió. El ejemplo de acá de Shenyang, 10 millones de personas, solamente 23 casos. Y de esos 23 casos, ninguna muerte. Hubo otras ciudades con muchos más casos, pero la restricción de movilización entre ciudades, la restricción de movilización dentro de la ciudad, la restricción de impedir que la gente vaya a trabajar. Se les dijo, todos los que pueden hacer home office van a hacer home office. Y las empresas dijeron, todos hacen home office. Y todos aquellos que no pueden hacer home office y que tienen una funcionalidad para el funcionamiento de la sociedad, van a poder ir a trabajar, pero se tienen que hacer chequeos todos los días. No podías entrar a trabajar si no te hacías un chequeo. Y al finalizar el día laboral te hacías otro chequeo más. Entonces, de esta forma, si había un caso positivo, lo detectaban inmediatamente. No tenían que esperar a que la persona presentara fiebre, se sintiera mal, ni nada por el estilo. Claro. Toda esta política de atención primaria de la salud y de prevención determinó que hubieran tan pocos casos sobre una población de 1.300 millones de personas. Si te fijas, al finalizar el primer año de COVID, o sea, a los fines del 2020, China no tenía más de 9.000 muertos sobre una población de 1.300 millones de personas. Y esto se Claro. debió justamente a todos estos controles y chequeos constantes. O sea, el Estado protector, y eso es lo que vi, también me asombró, es realmente un Estado protector que protege a su pueblo. Vos crees en ese estado protector, digamos. No es que no es un tema de creer o no creer, lo vi. No necesito creer. No es que me lo contaron y me ilusiono. Hace 3 años que estoy acá y lo estoy viendo. Por ejemplo, ahora, nosotros desde mayo del 2020 hasta julio del 2021 no tuvimos ningún caso de COVID en Shenyang. Shenyang fue una ciudad libre de COVID por más de un año. Tuvimos un caso en julio de una persona que vino de Corea del Sur a visitar a unos familiares a Shenyang y trajo el caso. Y ahí hubieron 9 casos más. De vuelta, todos adentro, 9 casos más. Y Sí. después tuvimos la segunda ola de COVID acá en China, que fue ahora en el 2022, por mayo del 2022. Y ahí Y Luis, tuvimos a ver, 30, 40 casos más en sí, Shenyang. yo entiendo todo esto y hay un montón de cosas en las que pienso distinto, pero a mí me interesa saber lo que piensan ustedes, así que no voy a entrar en ese debate. No, Lo que está sí bien. te quiero preguntar es, eh, ¿y ahora cómo ven la política del COVID-0 con los cierres de grandes ciudades muy industriales, ¿no? En China y todo lo que esto significa? Y estás viendo que el resto del mundo está abierto, ¿no? Están todos trabajando, ya hay lugares donde incluso no rige ni el pasaporte sanitario ni nada de eso. ¿Eso cómo lo visualizan ustedes? ¿Se hacen la pregunta tipo qué está pasando? ¿Por qué acá tan rígido y afuera no tanto? Mira, yo escuché, y ahora te dejo hablar, Sí, una versión que me gustaría que vos me la confirmes o no. La saqué por internet. Me dicen que están con esta política de COVID-0, es decir, que estén todos otra vez adentro, en estos lugares, por lo menos en estos lugares muy localizados, porque no tienen vacunas, todavía no han desarrollado en China la vacuna del ARM mensajero con la industria nacional china y no quieren pedirlas afuera. Entonces, por eso
tienen esta política de encerrarlos a todos hasta que digamos, los chinos puedan producir esta tecnología. ¿Se habla de esta versión allá o es un disparate? No, la realidad es la siguiente. Recién ahora, 1.300 millones de personas. Recién ahora China alcanza la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño significa tener vacunados a por lo menos el 90% de la población con las 2 dosis necesarias. A eso se suma que el 60% de la población tiene la tercera dosis. Y acá en China son solamente 3 dosis. No existe una cuarta dosis. Lo que se está autorizando ahora en China, a partir de esta diferencia entre el 60% con 3 dosis y el 90% con 2 dosis, es la utilización de otra vacuna que no sea la de Sinopharm o la Sinovac, para esa tercera dosis. El mayor problema de esta tercera vacuna no deberían ser Pfizer ni Moderna, porque escuché eso, que no querían comprar ni la Pfizer ni la Moderna. No, hay Pfizer y hay Moderna acá en China también, y se consigue. La diferencia está en que el 10% que no está vacunado, ¿sí? Que el 10% en 1.300 millones son 130 millones de personas. Es principalmente gente mayor de 75, 80 años. Pero no está vacunado porque no tiene la tercera dosis o porque no se quiere vacunar. No, porque está dentro de las personas que no pueden recibir la vacuna por otras enfermedades, como por ejemplo diabéticos, hipertensos, personas con problemas renales, cardíacos. Entonces, la forma de proteger a estas personas es teniendo la inmunidad de rebaño. Es por eso que a partir del 20 de marzo del 2020, China cierra las fronteras y no permite el ingreso de ningún extranjero ni de nadie que no tenga una justificación real para entrar a China. Y aplica la política de COVID-0. A partir de ahí, protege internamente a la sociedad hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Y una vez que llega la inmunidad de rebaño, una vez que llega este 90% de la población vacunada con 2 dosis, paulatinamente y lentamente vuelve a abrir la frontera. Recién hace un mes atrás se puede viajar de Argentina a China sin la necesidad de presentar un montón de papeles, renovar la visa y tener una autorización del Estado chino como para poder salir de Seiza. ¿Y si te piden el pasaporte para ingresar a China? ¿Y si no el pasaporte, te piden el pasaporte tuyo, el pasaporte argentino. No, claro, me refería al pasaporte sanitario, sí. No te piden pasaporte sanitario. Lo que te piden es tener el QR en verde y un test de 48 horas, que son los mismos requisitos que tenés para moverte entre provincias dentro de China. O sea que ese test te lo podés hacer acá si querés antes de salir y te sirve para... Acá va a ser difícil, o sea, de Argentina a China vas a tardar más de 48 horas, con lo cual te tenés que hacer un test en el lugar donde haces escala. Entonces ponele que tu escala es en Ámsterdam o tu escala es en Frankfurt. Bueno, tenés que tener un tiempo suficiente entre un vuelo y el otro como para hacerte el test. Con ese test y el código verde te van a dejar subir al avión para entrar a China. Claro. ¿Qué imagen tienen de Xi Jinping? Ahora, por lo que vos me estás contando, yo veo que vos te adaptaste muy bien, digamos, si se quiere, al sistema del gobierno del Partido Comunista Chino. Contame qué imagen tiene el presidente chino para sus ciudadanos, que es el que vos me vas a poder dar, porque lo que yo leo a través de los informes puede tener, digamos, una intención distinta, y me gustaría saber cómo lo visualizan ustedes desde ahí. Mira, de vuelta, el chino, la china de a pie, la persona del pueblo, la que vive y trabaja en China, tiene una muy buena imagen de Xi Jinping, tiene una muy buena imagen. Hay mucha gente que lo tiene como referente. Es más, Xi Jinping está considerado dentro de los estadistas chinos
al mismo nivel de Mao Zedong y al mismo nivel de Deng Xiaoping, que son, Mao Zedong es quien creó la República Popular China en 1949 y Deng Xiaoping fue el presidente del 78 al 89 que posibilitó el primer crecimiento real de China, sacando a China de la pobreza y posicionándola mundialmente como una posible potencia. Es decir, tiene una buena imagen, porque como este año, a partir de la reforma que hizo Xi Jinping en el 2018 de la Constitución, él podría ser reelecto por el Partido Comunista Chino, ¿no? Son como elecciones indirectas, es el partido el que lo reelige, ¿no? ¿No es cierto? Sí y no. A ver. Sí y no. O sea, la reforma del 2018 lo que hace es cambia la forma de reelección. Hasta ese momento solo se podían reelegir durante 2 periodos y después tenían que dejar pasar un periodo para poder volver a presentarse. O sea, como en Argentina, básicamente. ¿Sí? El periodo es de 5 años. Entonces, un presidente podía ser presidente por 10 años y después tenía que dejar pasar por lo menos un periodo para volver a poder ser presidente. Lo que se hace ahora es la continuidad indefinida. O sea, pueden seguir siendo reelectos cada 5 años hasta que alguien se presente o el pueblo decida que no es más esa persona la que tiene que ser presidente. Indefinido. Entonces, es indefinido posta, o sea, no importa la cantidad de veces, puede estar ahí de por vida. No importa la cantidad de veces. No importa bueno, recordemos que Xi Jinping el año que viene cumple 70 años. O sea que tampoco es indefinidamente. No, claro, pero quedaría, digamos, así, podría ser un cargo vitalicio, depende de si lo siguen eligiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, como para entender un poquito cómo es el sistema electoral acá en China. China es una república, como la Argentina. China está dividida en 34 territorios. Estos 34 territorios se conforman en 23 provincias territoriales y una provincia extraterritorial que es Taiwán. Son 5 regiones autónomas. Las 5 regiones autónomas son las zonas donde están las minorías étnicas, ¿sí? Hay que recordar que en China existen 56 grupos étnicos reconocidos, donde el grupo étnico más grande es el Han, que es el 92% de la población china, es de la etnia Han, ¿sí? Y como dato de color, el 98% de los chinos que viven en Taiwán son Han. Esta es una de las razones por la cual China dice que Taiwán es China. Claro. Porque el 98% de la población es parte de la población y la etnia más grande de China, que es la etnia Han. A su vez, la etnia Han es el 20% de la población del mundo. Sumando todos los que viven ahí y afuera. Sí, sí. Y después tenés 4 municipalidades, que son ciudades que tienen casi el mismo nivel que una provincia. Estamos hablando de Beijing, Tianjin, Shanghai y Guangzhou. Y después tenemos lo que se conoce como regiones administrativas especiales, que sería Hong Kong y Macao. O sea que en total son 34 territorios. El país se divide en 34 territorios. Estos 34 territorios, a su vez, internamente se dividen en prefecturas. Estas prefecturas, a su vez, se dividen en condados, estos condados se dividen en pueblos y estos pueblos se dividen en aldeas o barrios. ¿Sí? Entonces, entendiendo esta subdivisión que hay, después, el poder político es de abajo hacia arriba. Entonces, las elecciones que se hacen, que el pueblo vota a nivel aldea o barrio, o comunidad. Vota a ese famoso representante del Partido Comunista que los va a representar en el complejo habitacional. A su vez, vota a quien va a representarlos a nivel barrio. Entonces, por ejemplo, yo en Shenyang vivo en el distrito o barrio de Hunan. Entonces, si yo fuese chino, votaría a quien me representa en mi comunidad, o sea, en mi complejo habitacional, y también voto al nivel superior a quien me representa en mi barrio. A estos representantes se los conoce internamente dentro del Partido Comunista como diputados. Claro.
¿Por qué? Porque son los que forman parte del Congreso Nacional del Pueblo. Por eso son diputados, porque forman parte del Congreso. Claro. Y estos diputados son los que después, en Van representación votando a los, de, a van los niveles votando. superiores. Y, Entonces, tenés el pueblo, el diputado del pueblo, que vota al nivel condado. El diputado del condado que vota a nivel de la prefectura y el diputado de la prefectura que vota a nivel nacional. Y el ente nacional, los que son electos dentro del ente nacional, son los que van a elegir al presidente, al director administrativo, al presidente del Poder Judicial, etc. o Una cosa sea que hay que... que al presidente lo eligen los políticos que son electos por el pueblo, digamos. Exactamente, pero otra cosa que hay que aclarar es que el chino puede votar una sola vez en la elección. ¿Y cada Y vota en su cuánto? nivel. Y vota en su nivel. Pero O cada cuánto sea, vota el ciudadano chino a estos políticos que después, digamos, eligen al presidente? ¿Cada cuánto se hacen estos votos? el periodo es 5 años. Ah, Entonces, el chino que vota a nivel barrio, comunidad y pueblo no puede votar a nivel condado, prefectura y territorio. ¿Qué significa esto? Si yo soy un diputado a nivel condado, no puedo votar en mis niveles inferiores y no puedo votar en mis niveles superiores, solamente puedo votar en mi nivel. está bien. O sea, no es que hay una persona que porque está en el nivel superior va a votar 5 veces. Eh, y te hago esta pregunta, Luis. Cuando, digamos, se habla del Partido Comunista Chino, uno no puede imaginar desde afuera que haya competencia, ¿no? Cuando Claro. el ciudadano va a votar, ¿realmente hay alternativas a otro sistema que no sea el sistema comunista? Mira, el Partido Comunista es el partido que administra el país. O sea, es una forma de gobierno unipartidaria. Eso no quita que internamente dentro del Partido Comunista existan diferentes corrientes. ¿Sí? A esas corrientes se las nombra como partidos políticos en los niveles inferiores que no son el nivel nacional o que no es el partido. Entonces, puede haber diferentes chinos con diferentes ideologías dentro de la ideología socialista, porque recordemos que en realidad China no es una república comunista, es una república socialista con contenido comunista. Ellos se identifican como una democracia socialista. Entonces, es una democracia porque el pueblo es el dueño del país y demuestra su forma de ser dueño eligiendo a sus representantes. Más allá de que sea un único partido, y estos representantes sean todos del Partido Comunista, pueden elegir a diferentes corrientes dentro de ese partido. A su vez, el presidente que sea Pero electo... ninguna de estas corrientes, por Sí, ejemplo, te va a presentar una alternativa que sea que se elige al presidente de forma directa. Son corrientes dentro de lo que ya está establecido, digamos, del sistema que ya existe. es que la elección de presidente en forma directa significa, dentro de lo que es la ley electoral china, y no importa ahora que sea el presidente, es cualquier nivel, la persona que es electa tiene que ser electa por más del 50% de los votos. En los distintos Vale. niveles. En los distintos niveles, sea el representante del Partido Comunista que va a estar en el complejo habitacional donde yo estoy, o sea el presidente de la nación. Tiene que ser elegido por más del 50% de los votos. Si existen 3 personas, pongamos el caso, 3 personas dentro de 20 que se presentaron, que tienen la mayoría de los votos, pero ninguna de esas 3 personas llega a más del 50, se vuelve a hacer una nueva votación dentro de esas 3 personas y todas las personas de ese nivel vuelven a votar, pero ahora a solamente esas 3 personas. O sea, vendría a ser como unas PASO. Claro, claro, claro. Déjame que te comparta algunos fragmentos de un informe de la televisión alemana y vos me vas dando tu punto de vista de acuerdo a lo que escuchamos. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, mira,
Para que te comparto la pantalla. Ahí está. En este fragmento, el documental nos venía contando de cuál es el plan, digamos, de Xi Jinping. Muy interesante, cómo piensan a tan largo plazo. Pero dicen en el documental que para llegar a ese plan primero tienen que hablar de un periodo de totalitarismo y mencionan dentro, digamos, de los asesores que tiene Xi Jinping el nombre de una persona, me dirás después si te suena o no, que se llama Ban Junin, que es asesor de Xi Jinping, pero que además ha sido asesor, al parecer, muy importante de los últimos dos presidentes, no solamente de Xi Jinping. Pero mira, escuchemos esta parte del documental y me decís vos qué sensación te da. Para perfeccionar este guión, Xi Jinping cuenta con la ayuda de uno de sus más leales colaboradores, Ban Junin, un veterano funcionario del partido. Como asesor político de los dos últimos presidentes, conoce el funcionamiento del aparato del partido mejor que nadie. Será él quien ayude a Xi Jinping a redactar una nueva ideología y un plan de desarrollo global para China. O totalitario. Con estas consideraciones, ha tenido la mayor influencia en Xi Jinping. En su opinión, el desarrollo económico y político solo puede lograrse a través de un período de totalitarismo y estabilidad. El progreso social y político puede esperar. Esa es su idea básica. Bueno, no sé si se llega a escuchar. Sí, lo escucho. ¿Lo escuchás bien? Porque sí. acá la gente no. Ayer estuvimos tocando algunas cositas con Charlie. Sí, de pronto el aire subí y bajaba el sonido, pero se escuchaba. Quedó todo mal, pero decime quién es este Está bien. personaje. ¿Se conoce ahí en China? ¿Se habla de él? ¿Quién es? Sí, bueno, vamos a contar un poquito la historia también de Xi Jinping, ¿sí? El presidente anterior a Xi Jinping, estamos hablando de la presidencia del 2008 al 2013, ¿sí? Porque Xi Jinping es presidente en el 2013, su primer mandato, su segundo mandato es en el 2018. La presidencia anterior la ejerció Hu Jianzhao. Hu Jianzhao fue el presidente y el vicepresidente de Hu Jianzhao fue Xi Jinping. O sea que en realidad Xi Jinping está a nivel presidencial desde el 2008. ¿Sí? La presidencia anterior a la del 2008 es la presidencia de Jiang Zemin. Jiang Zemin es quien elaboró la teoría política o la filosofía política dentro de China de la triple representatividad. Y Xi Jinping toma esta política de la triple representatividad como base política de su filosofía. Entonces Xi Jinping, dentro de su filosofía política, que se conoce internamente acá en China como el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en una nueva época, está conformado por una base del marxismo-leninismo, por el componente comunista, el pensamiento de Mao Zedong, por la República China, el pensamiento de Deng Xiaoping, que fue este presidente del 78 al 89, que elevó la estabilidad y sacó en parte a la pobreza de China, movilizando gente del campo a la ciudad y industrializando el país, por la triple representatividad de Jiang Zemin, que es el presidente anterior al 2008, y por la concepción científica del desarrollo, que esto es lo que impone dentro del pensamiento, es lo que trae nuevo Xi Jinping. Hay que recordar que Xi Jinping viene del área de la ingeniería química, él es un ingeniero químico. Ingeniero químico, sí. Y impone la modernización del
el pensamiento y de la filosofía política de China al incorporar todo lo que es el pasado con la concepción científica del desarrollo. Y se cimenta dentro de lo que es China con una política ecológica proteccionista del medio ambiente, reduciendo las contaminaciones que había en China por este desarrollo industrial del periodo de Deng Xiaoping, por este crecimiento industrial descontrolado que hubo en algún momento. Las tasas de contaminación aérea y del agua y de la tierra eran muy altas por el desarrollo del 78 al 89. Entonces, logra reducir entre un 12 y un 15% la contaminación del aire. Eso no quiere decir que el aire en algunas ciudades no esté contaminado, pero logra reducir entre un 12 y un 15%. Y por el otro lado, lo que hace Xi Jinping a nivel sociedad es una muy dura política anticorrupción. Pero es una política anticorrupción en todos los niveles. A nivel Estado, a nivel sociedad. Vos decís la purga de la corrupción. La famosa purga de la corrupción. Sí, y eso hizo que esa purga de la corrupción tiene que ver con este asesor, Ban Junin. Exactamente. Es parte del asesoramiento que hace Ban Junin partiendo de esa presidencia anterior, que es la de Jiang Zemin. O sea, triple representatividad. Eso sienta las bases para que después Xi Jinping, en su vicepresidencia del 2008 al 2013, genere los suficientes conocimientos y entienda cómo funciona realmente la corrupción en su país para poder empezar a luchar contra esa corrupción y reducir la corrupción del 2013 al 2018. Parte de lo que posibilitó la reelección de Xi Jinping en el 2018 fue esta política dura anticorrupción. A ver, déjame que vamos a pasar entonces, justamente habla de la purga, este documental, minuto 28, Charlie, 28 a 30 a 40, y esto que vos mencionás está bueno también para que lo hablemos juntos. Esta purga es una purga que decide hacer Xi Jinping por la corrupción, digamos, de los políticos. También la denominan como la caza de moscas y tigres, donde se llega a detener cerca de 1.5 millones de personas que entiende el Partido Comunista Chino eran corruptos. Entre esta cantidad de personas que fueron detenidas se pueden hablar de ministros, de viceministros, de militares, incluso generales, y no solamente los detienen, sino que también los obligan, digamos, a públicamente decir, digamos, por qué eran detenidos en una suerte de confesión pública. Si lo tenés, sí, Charlie, lo ponemos del minuto 28 al 30-40, así después Luis nos dice cómo lo ven desde allá, porque a mí lo que me interesa de tenerte acá, Luis, es que nos cuentes la versión de ustedes, no debatir al respecto, así que tranquilo. No, pero está bueno porque uno puede tener las dos visiones, ¿viste? Porque yo sé que efectivamente el ciudadano chino está muy orgulloso de serlo, y tenemos una visión, de acuerdo a todos los que nos llega, absolutamente distinta. Entonces, lo bueno de tenerte acá es justamente eso, tener los dos puntos de vista y después que cada uno piense lo que quiera en su casa. Lo tenés, Charlie, del minuto 28 al 30-40, a ver si se escucha mejor que es su idea básica. Este brillante teórico convence a Xi Jinping de que China necesita un liderazgo autoritario. Para fortalecer su poder, Xi Jinping lanza una gran campaña anticorrupción. La caza de moscas y tigres. Nombre de una campaña de purga de la era de Mao, que abarca todas las clases sociales. Parte de la población está contenta con la campaña anticorrupción y se alegra de que los funcionarios corruptos sean castigados y expuestos públicamente, como ya había sucedido durante la Revolución Cultural. La mayoría de los chinos siguen queriendo un hombre fuerte a quien puedan venerar como a un buen emperador. Para ellos, Xi Jinping es un buen emperador porque lucha contra la corrupción y por la prosperidad del pueblo. Xi Jinping utiliza esta lucha contra la corrupción para deshacerse de sus oponentes políticos.
Para consolidar su poder, tuvo que destruir las estructuras políticas existentes. La lucha contra la corrupción es la forma más efectiva de eliminar a un oponente político, ya que todas las grandes familias son corruptas. En China es muy fácil condenar a alguien por corrupción. 170 ministros y viceministros, 4.000 oficiales del ejército y alrededor de 100 generales son encarcelados o devueltos a la senda correcta de algún otro modo. Durante la campaña anticorrupción, más de 1,5 millones de funcionarios del partido terminaron en prisión. Junto con sus familias, esto corresponde a la población de un pequeño país. Esto muestra en qué clase de dictador despiadado se ha convertido Xi Jinping. Xi le envía a la sociedad china un mensaje claro: no se tolerarán las desviaciones de la ideología del partido. Las confesiones públicas de los delincuentes son transmitidas por televisión. 我本身就是一个喜欢炫耀，然后有爱慕虚荣的一个小女孩的心态。应该在这种敏感的时候。 Con esta purga, el país cierra filas rápidamente y está listo para apoyar a Xi Jinping en su histórica misión. Bueno, ahora quiero tu visión. Bueno, primero hay que aclarar un tema de números. Todo número fuera de China parece un número gigante. Como decían ahí en el informe, 1,5 millones de personas es un país chico. 1,5 millones de personas es un pueblo chico acá en China. Es un pueblo de campo. Shenyang, 10 millones de personas. Si sumamos la población de Beijing con Shanghai, es la población de Argentina. 2 ciudades solamente es la población de Argentina. Entonces, a nivel cantidad de gente, es un número inmenso, ¿sí? Por otro lado, las políticas se afianzan, estas políticas anticorrupción, se afianzan en un principio fundamental de la sociedad china. Si hay algo que le podés hacer a una persona china que lo va a dañar socialmente, es lo que se conoce aquí en China como perder la cara. Perder la cara es, perdés tu forma de presentarte a la sociedad. ¿Por qué? Porque te demuestran que hiciste algo en contra de esa sociedad. O que te equivocaste o que hiciste un daño de vuelta, al hermano o la hermana, a tu vecino. Hiciste algo en contra del desarrollo de China. Y eso es perder la cara. Y esto fue lo que fundamentó y posibilitó este crecimiento y respeto por parte del pueblo a esta política de anticorrupción y que lo fortaleció como para poder ser reelecto en el 2018. Los casos que mostraron ahí de una chica que se presentaba en las redes o de una persona que había presentado un informe son casos menores en realidad. Hay que entender que una vez que Xi Jinping llega a la presidencia en el 2013, en realidad él sostiene 3 cargos, no es el presidente de China. Sí, claro. Él es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Él es el presidente de la Comisión Militar Central, o sea, como en Argentina, el presidente es a su vez el jefe del ejército. Sí, acá sí, también, claro. Sí. Acá Sí. también lo es. Y a su vez es el presidente de la República Popular China. No, y de las relaciones internacionales. Y de las relaciones internacionales y todo. Él aúna todos esos poderes. Y debido a que había sido vicepresidente, él justifica su política anticorrupción porque tuvo la oportunidad del 2008 al 2013, en esos 5 años de vicepresidencia, de detectar esta corrupción. Es ¿Por qué? decir, Porque que estaba como para el ciudadano chino, Luis, para el ciudadano chino, no se trata de una persecución política. Lo que sucedió fue un verdadero acto de limpieza y sacar a los corruptos dentro de lo que sería el área política, por lo menos. Claro, porque lo que hay que entender es que el Estado es lo que nosotros entendemos como Estado benefactor, ¿sí? El Estado basa el desarrollo del pueblo y el desarrollo del país en lo que vendría a ser un equivalente al famoso plan quinquenal de Perón, ¿sí? Son planes de 5 años, porque la presidencia dura 5 años, pero son planes que se planifican
25 años en el futuro, o sea, son 5 periodos de 5 años. Y dentro ningún de estos 5... ciudadano, no te digo ninguno, pero la mayoría estuvo de acuerdo con esto, digamos, lo vio con buenos ojos. Sí, porque no solamente se sacó a los corruptos y se les hizo perder la cara, pero se vio que del 2018, a partir de que esta corrupción iba disminuyendo en el Estado, se veía una mejora en procesos administrativos y procesos políticos. Las cosas llegaban más rápido al pueblo, se solucionaban las cosas mucho más rápido, había menos papelerío, había menos burocracia dentro de las instituciones. Sí. Y entonces vieron que realmente funcionaba esto, sacar a los corruptos del proceso. Está bien, está bien. Y mira, en esta otra parte del informe vamos a ver lo que se sabe de la ruta de la seda, algo que creo que también le funcionó excelente a Xi Jinping, por lo menos desde el punto de vista comercial, pero también es desde ya crítico el informe porque habla no solamente del aspecto comercial de esta expansión, ¿no?, de China hacia el mundo, sino que dice que el objetivo de la ruta de la seda es nada más y nada menos que eludir a las potencias occidentales, y da como un solo ejemplo, digamos, el caso de Sri Lanka, que hace poco todos seguramente vieron lo que sucedió con su puerto. Así que lo escuchamos y después me das tu punto de vista, por favor. Sí. El minuto 30-40, 34-26, Charlie. En este video de propaganda, Xi revela la primera fase de su plan, la construcción de una nueva ruta de la seda. Un gigantesco proyecto que pretende expandirse por todo el planeta en beneficio de la humanidad. Es la primera vez que un presidente chino lanza un proyecto tan colosal fuera de su país. Xi Jinping invierte el equivalente a $1 billón en la construcción de vías férreas, puertos y rutas marítimas. Primero en Asia, para completar la deficiente infraestructura del continente, y luego en Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Un proyecto sin precedentes en la historia de la humanidad. El objetivo principal es acelerar el comercio para vender todos los productos chinos en un tiempo récord y asegurar el crecimiento. El proyecto de la Ruta de la Seda es parte de una estrategia para eludir a las potencias occidentales con el fin de erosionar gradualmente su esfera de influencia en el mundo, desde Asia Central, pasando por Pakistán, hasta África Central. El proyecto de la Ruta de la Seda es una importante visión estratégica para el presidente Xi Jinping. Es un plan a largo plazo. Estados Unidos y otros países occidentales no tienen un plan a largo plazo, ni para ellos ni para China. Xi Jinping ofrece a los países más pobres el dinero que necesitan para construir nuevas infraestructuras. Unos 60 países aceptan la invitación. También Sri Lanka, uno de los primeros países en aceptar el préstamo de Xi para construir un enorme puerto en el sur de la isla. Sri Lanka y su pueblo se han beneficiado enormemente de la construcción de este puerto. Sri Lanka se está convirtiendo ahora en un puerto de tránsito activo y muy rentable. Creo que el presidente Xi Jinping predica una visión de futuro en la que todos los países podrían beneficiarse de un enorme desarrollo, sin que ninguno de ellos se quede atrás. Sin embargo, a pesar de la promesa de beneficio común de Xi Jinping, Sri Lanka no puede pagar su crédito, que es demasiado caro. China le ofrece entonces un nuevo contrato y una reestructuración de la deuda. En lugar de aceptar dinero,
Pekín ofreció asumir el control de las actividades portuarias durante 99 años. Este es un ejemplo de un país que tiene que renunciar a parte de su soberanía sobre una infraestructura importante. El sueño chino de Xi se convierte así en una pesadilla para el pueblo de Sri Lanka, que no solo perderá su puerto durante 99 años, sino también los puestos de trabajo en la zona industrial adyacente de 60 kilómetros cuadrados. Bueno, claramente problema de Sri Lanka y la corrupción de su gobierno, ¿no? Que pierdan el puerto, eso está fuera de discusión. ¿Cómo ven ustedes la ruta de la seda desde la política? ¿Cómo la presenta el gobierno de Xi Jinping interiormente, digamos? Porque al chino, para la vida cotidiana del ciudadano chino, esto es más que nada de China hacia afuera, ¿no? Pero ¿qué se habla dentro? Claro, la realidad es, China es muy proteccionista a nivel económico interno, ¿sí? Por estas políticas de permitir que la sociedad crezca y que el país crezca. Entonces tiene esta política en la cual internamente el mercado interno de China es muy grande y se puede autoabastecer a sí mismo. No necesita de potencias externas que importen a China, ¿sí? China lo que necesita importar es materia prima y después va a exportar productos. Sí, necesita mucho la materia energética, sí, ¿no? Depende bastante de Rusia, por ejemplo. En ese sentido, sí. Igualmente en China se están abriendo cada vez más centrales nucleares y debido a esta política de la filosofía de Xi Jinping, de un punto de vista tecnológico y un desarrollo tecnológico, se está incorporando cada vez más tecnología verde a las ciudades. O sea, hay tecnología eólica para abastecer eléctricamente a las ciudades, tecnología solar para abastecer tecnológicamente las ciudades, se está reduciendo el número de hidrocarburos que se usan en los transportes, hay un gran desarrollo de la industria automotriz eléctrica y cuando vos compras un auto eléctrico acá en China tenés reducción de los impuestos durante los primeros 4 años por haber comprado un auto eléctrico en vez de un auto a nafta. Entonces hay toda una política interna para favorecer el consumo interno, pero un consumo podríamos decir más inteligente o más coherente con una política ecológica, ¿sí? Pero a su vez, China necesita posicionarse a nivel internacional y necesita tener ciertas interrelaciones con países para poder obtener materia prima, para generar productos y para tener su otra política, que es la política internacional, que no es solamente a nivel económico, sino que también es a nivel sociedad. Una de las cosas con las que ellos fundamentan su desarrollo internacional es la idea de asistir a la sociedad global, presentar el mismo proyecto de asistencia a la sociedad interna china como una asistencia de ayuda a la sociedad global. Y es por eso que se enfocan en países del tercer mundo, países en desarrollo, que experimentan la misma historia que China experimentó hace 25 o 30 años atrás. China, país en desarrollo que pudo crecer. Entonces claro, ellos ahora... Pero no seamos inocentes, no, Luis. Obviamente que no. Tiene un sentido político de expansión, digamos, imperialista, ¿no? Si se quiere, hablando en términos de historia china. Está bien, pero si nos retrotraemos a la historia del mundo, ¿sí? Nosotros como argentinos, tuvimos un montón de buenas elecciones cuando decidimos que los ingleses pusieron los trenes en la Argentina, allá por el 1800, y los arreglos... No, por supuesto, pero como ejemplo, los arreglos que se hicieron en ese momento le daban a la empresa inglesa no solamente el tendido de la vía, sino 40 leguas a ambos lados de la vía como terreno propio de la empresa. Claro. Que es algo parecido a lo que pasa acá en Sri Lanka con China. Sí. Y con como vos decías, la corrupción permite que estas situaciones sucedan. Y claro que sí. Ahora mira, porque ya se me va mucho el tiempo, si no, déjame que te pase esta segunda parte antes de despedirte, Luis, donde ya empiezan, digamos, desde los gobiernos occidentales, si se quiere,
algunos empiezan a hablar de esta segunda intención por parte del gobierno chino de utilizar la ruta de la seda en realidad para la expansión, digamos, en distintas áreas del mundo, con la creación de un área denominada como Euroasia. Escuchamos esta parte del informe y me das tu opinión porque después ya casi que no nos queda tiempo. Los tiempos, Charlie, 34:26 a 37 del mismo documental, por favor. Vamos a verlo. A pesar de algunas protestas, Xi Jinping continúa su camino hacia Europa y los países económicamente desarrollados. Solo cambian los acuerdos y las tácticas. En primer lugar, compra infraestructuras estratégicamente importantes como el puerto griego del Pireo o parte del aeropuerto de Toulouse. Inicialmente, los gobiernos europeos tienden la alfombra roja para Xi Jinping y se apresuran a reunirse con él para asegurarse la inversión china. Es un animal político moderno. Es autoritario, pero también puede ser sociable. Estrecha manos y tiene empatía, algo que todavía está tratando de mejorar. Es un político moderno del siglo XXI. Es un proyecto chino para los chinos, pero también para todos los demás. En él hay espacio para nosotros, pero por supuesto que esto corresponde a los objetivos chinos. El proyecto Ruta de la Seda tiene como objetivo crear un continente, Eurasia. Básicamente es una asociación entre Asia y Europa, y la Ruta de la Seda es la columna vertebral de este nuevo continente. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el centro del mundo, pero ahora Eurasia debe convertirse en el centro del mundo. Fueron los alemanes los primeros en dar la voz de alarma en septiembre de 2016, tras la adquisición de KUKA AG, el buque insignia de la industria robótica alemana. En febrero de 2018, en una rueda de prensa sobre la seguridad en Europa, el ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, se deshizo de toda moderación diplomática y criticó públicamente las desventajas del proyecto de la Ruta de la Seda. La iniciativa de una nueva ruta de la seda no es lo que creen algunos en Alemania, un recuerdo sentimental de Marco Polo, sino que representa el intento de establecer un sistema integral para moldear el mundo de acuerdo con los intereses chinos. Ya hace tiempo que no se trata solo de la economía. China está desarrollando un sistema integral alternativo a Occidente, que no se basa en la libertad, la democracia y los derechos humanos individuales como nuestro modelo. Bueno, esta última parte, ¿no? Cuando dice el vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores allá por el 2018 alemán, que todo este avance, digamos, de la industria china al mundo no considera las democracias y las libertades. ¿Ustedes ven esto porque es lo que mayormente asusta al resto de las culturas, ¿no? Que sí tenemos por ahí una mayor libertad? Ustedes no lo ven, digo ustedes porque te considero ya un ciudadano chino, pero si querés hacer la diferencia, hacela, ¿eh? O contame lo que dicen los chinos. ¿Sienten que son menos libres que el resto? No, mira, el chino, justamente de vuelta, por esta política proteccionista del Estado y de avanzar todos juntos hacia adelante, no siente, el chino general, ¿no? Estoy hablando a nivel general, no siente que hay una pérdida de libertad, no se siente que tiene una pérdida de libertad. Siente que está en una sociedad donde puede ejercer su voz y puede ejercer su derecho también, y puede exigir su derecho también como ciudadano. Por ejemplo, para las elecciones, todo ciudadano mayor de 18, independientemente de su religión, de su origen social, de su educación, se puede presentar para un cargo público. Y el cargo público puede ser desde la comunidad hasta la presidencia. Tiene que tener apoyo y todo, pero se puede presentar. A su vez, considera que es una democracia socialista,
¿Por qué? Porque es el pueblo quien es el dueño del país y quien decide el futuro del país, con un representante. ¿Sí? Es más, China sacó en diciembre del 2021 un libro blanco que se llama China, Democracia que Funciona, donde explica todo lo que es la democracia china y el proyecto socialista. ¿Sí? Te sigo con el pensamiento, pero por ejemplo, Luis, si quisieran hacer manifestaciones en China, ¿cómo son permitidas? Contanos, porque sí, vos me decís que se sienten libres. A ver, dale. Son permitidas, existen las manifestaciones, después depende en qué zonas, ¿sí? Como por ejemplo en Hong Kong, Macao o Taiwán, está la política de un país, dos sistemas, porque estas estructuras fueron originalmente colonias y está aceptado que existan otras potencias u otros poderes políticos dentro de la sociedad que convivan con el ideario comunista o ideario del Partido Comunista y del proyecto a 25 años del país. No, ahí es donde está la diferencia, a lo mejor con lo que nosotros entendemos como democracia desde el occidente. Claro, vos no ves que hayan ciudadanos que sin sentirse representados por este gobierno paternalista puedan expresarse sin problemas. Vos sí lo ves eso, digo. Yo veo que hay gente que protesta, es más, por ejemplo, la policía en la calle no carga armas. La policía en la calle está con escudos y con una especie de pinza que te agarra el cuerpo y te tiene los brazos así pegados al cuerpo, y ese es el sistema de retención que hacen. Y he visto discusiones de chinos o chinas gritándole en la cara a la policía, y en ningún momento la policía se violentó, ni le tiró gas pimienta, ni los arrastró al piso, ni nada. Lo único que hicieron fue empezar a hablar, tratar de calmar a la persona, y después acompáñeme a la comisaría y seguimos conversando en la comisaría. Deje de generar un disturbio en la vía pública. ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere protestar? Vamos a la comisaría y protestamos. Y lo he visto con extranjeros y lo he visto con chinos. El mismo comportamiento. Es decir, no se sienten ustedes presos del Partido Comunista Chino. Nosotros desde afuera lo vemos así, como que me voy a expresar bien. Yo no podría nunca, con todas las ventajas que presenta ser un ciudadano chino, porque hay ventajas, no hay que ser cabeza dura, veo un montón de ventajas, pero la gran contra es esta de la pérdida de las libertades individuales, ¿no? Este sistema de control a través de la tecnología y de si quiere manifestarse a favor de tener más libertades, no lo puede hacer, es lo que yo veo desde afuera, y solo por esa visión me asusta muchísimo el sistema político que tienen. Pero claro, vos me estás diciendo que en general el ciudadano en China no vive esta situación como una pérdida de libertad. Están muy contentos. Exactamente. Con el presente que tienen. Te voy a dar algunos ejemplos básicos de sociedad, ¿sí? Vos me preguntabas al principio de la charla, ¿qué cosas te sorprendieron de China? Cosas que me sorprenden de China. 3 de la mañana caminando por la calle, mujeres, sin ningún problema, sin miedo a ser robadas, violadas o asesinadas. Este gran hermano que te vigila, porque hay cámaras por todos lados, hace que las personas que quieren cometer algún delito no lo cometan, porque inmediatamente son identificados y son llevados presos. Se les hace un juicio rápido, se muestra la evidencia y van directamente a la cárcel. Y como hablábamos antes, esto de perder la cara, pierde la cara no solamente quien perpetró el delito, sino toda su familia. ¿Por qué? Porque tienen a esta persona que hizo algo que no tenía que hacer. Entonces, socialmente, la familia se ve de alguna forma perjudicada por las acciones de este individuo. Y ese concepto es un concepto general que hay en todo China. Eso no quiere decir que hay restricción a la libertad de expresarse. Uno se puede expresar respetuosamente, uno se puede expresar y puede elevar la expresión inclusive hasta el presidente, ¿sí?, al nivel presidencial. No necesariamente muere la expresión o el descontento en el nivel en el que uno está.
Uno puede elevar, ¿por qué? Porque dentro de lo que es la política china es una mejora constante del proceso. Entonces, esa pérdida de libertad de que te estén controlando con el código QR demostró que funcionaba porque evitó contagios y evitó muertes. Entonces el pueblo entiende que eso es necesario. Esa pérdida de libertad con que haya cámaras por todos lados que te identifican y te automáticamente reconocen quién sos, significa que hay más seguridad porque también pueden identificar a los ladrones o a la gente que es corrupta o que está para hacer algún daño. ¿Y no te molesta que estén todo el tiempo las cámaras, no solamente identificándote, sino que también te toman la temperatura, este reconocimiento con todos los datos de tu persona? ¿Eso no te molesta a vos como ciudadano? ¿No te sentís invadido en tu intimidad? Yo como ciudadano del mundo, viviendo en el mundo, ¿sí? No por un país en especial, si sé que ese sistema sirve no solamente para ver dónde yo estoy, sino para chequear de que las personas que están alrededor mío no estén enfermas y yo no tenga riesgo de enfermarse, obviamente que no me preocupa, ¿sí? Es más, me siento alegre de que el Estado invierta dinero y tecnología en cuidarme. Por otro lado, ¿sí? Yo como extranjero en este país soy un invitado. Yo estoy viviendo invitado. Es como si voy a vivir a tu casa. Vos sos la dueña de la casa, yo estoy invitado. Si hay algo que no me gusta, te lo voy a decir. Y si eso no cambia porque es tu casa, tengo dos opciones. O sigo viviendo ahí aceptando tus reglas o me voy. Y lo mismo para el chino que vive acá. Si al chino no le gusta lo que vive acá, se puede ir, digamos. No es que no le permiten salir de China. Y, por ejemplo, mucho se dice acá que cuando uno quiere hacer búsquedas en Internet, te cuento que ya desde hace un tiempo a la fecha, lamentablemente, cuando uno quiere buscar en buscadores tradicionales, acá en lo que sería Latinoamérica u Occidente, llámalo como quieras, es una porquería, ¿no? Te muestran lo que te quieren mostrar. Pero se escucha mucho de que en China, por ejemplo, no todos los portales están abiertos y, por ejemplo, uno no podría, si quisiera, buscar información sobre lo que pasó en la plaza de Tiananmen en 1989. ¿Esto es verdad? O sea, si vos querés buscar partes de la historia de China que tienen que ver con grandes manifestaciones por ahí más pro libertad, ¿es verdad que no lo encontrás? Bueno, acá con Internet tenés un tema que es, de vuelta, el proteccionismo chino, ¿sí? Entonces, una de las políticas internas proteccionistas de China es desarrollar una Internet de China para China. Entonces, acá no podés acceder a Google, no podés acceder a YouTube, no podés acceder a Twitter. ¿Por qué? Porque hay plataformas que son iguales, pero desarrolladas en China. Lo mismo que no existe WhatsApp acá, tenés WeChat, ¿sí? Y para poder conectarte a estas tecnologías por fuera de China, necesitas lo que se conoce como una VPN. Esta VPN te permite engañar de alguna forma a los servidores y simular que estás en un servidor en cualquier otro país. Y eso te habilita poder estar conectado a portales o aplicaciones de fuera de China. O sea, ahora, cuando yo te mando el mensaje por WhatsApp, como hicimos hoy para coordinar esta entrevista, a vos te llega gracias a la aplicación que tenés VPN, porque si no, no te llegaría mi mensaje de WhatsApp. El tema es, el mensaje de texto llega, pero llega a lo mejor 2 o 3 horas después. Pero no me llega nada que sea multimedia. Fotos, audios, videos no me llegan. Para eso necesito tener la VPN activa. Si quiero recibir el mensaje en el momento, tengo que tener la VPN activa. ¿Y esta VPN funciona con las páginas de internet, ponele, para visitar? Vos podés tener la VPN en tu computadora o en el celular y podés acceder como si estuvieras fuera de China, sin ningún problema. No hay restricción. Podés buscar lo que quieras, digamos. Sí, podés buscar lo que quieras. Lo que hay sí es que entender que las páginas de internet, Google, por ejemplo, o las empresas de aerolíneas o de reservas de hoteles, se fijan de dónde vos te estás conectando y te van a dar información relativa a de dónde vos te estás conectando. Entonces yo puedo obtener diferente información si la VPN está en Australia, en Argentina, en Estados Unidos o en cualquier país europeo. La información que me va a aparecer va a ser localizada en función a dónde supuestamente yo estoy conectado.
Es decir, Interna- esta VPN, para entender, es como que es una ventana que te permite a vos, estando en China, navegar en portales de otros países. Exactamente. Por ejemplo, te metes en Google desde China y qué país estás tomando, depende de la búsqueda que haces. Depende de la VPN que tengo. Si tengo la VPN puesta en Australia, me aparece Google Australia. Si tengo la VPN puesta en Argentina, me aparece Google Comar. Y tener esta VPN, esta aplicación, y sabiendo que el gobierno chino controla, digamos, toda la cuestión tecnológica, ¿te puede generar a vos algún tipo de conflicto legal en China por usar una VPN? No, la realidad es que hace unos años atrás, hará unos 7 años atrás, sí había como una especie de conflicto con el tema, pero desde hace unos 4 o 5 años las VPNs están reconocidas como herramientas de conexión. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas extranjeras que necesitan conectarse con sus servidores que están fuera de China. Y la única forma de poder hacerlo es con una VPN. ¿Cuál es la política de China frente a esto? La gran muralla informática. Tenemos la muralla china y tenemos la muralla china informática. La gran muralla china informática lo que hace es, de vuelta, evitar que contenido de afuera de China ingrese a China y la gente pueda recibir ese contenido que puede ser malicioso o dañino para China. Pero un chino cualquiera puede comprar una VPN y conectarse y acceder. Pero Claro. aparte es un tema proteccionista. Si yo tengo una aplicación que cumple las mismas funciones que YouTube, ¿por qué necesitas YouTube? Si es un contenido localizado chino para China. No, para tener diferentes versiones. Mirá, yo, por ejemplo, salgamos de YouTube o de Google, salgamos de estos grandes buscadores o plataformas de contenidos. Pero desde que se inició la guerra, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, RT, que es el medio de comunicación ruso, ha sido prohibido en toda Europa y se supone que Europa, a diferencia de China, son democráticos y están abiertos a la libertad de expresión y de prensa. Esto no sucede hoy en día, entonces yo empiezo a ver que hay un contagio de lo que les conviene a los gobiernos del mundo respecto de lo que sucede en China, que tiene que ver con estas pérdidas de libertades y de la libertad de prensa, que claramente nos perjudica, porque si yo quisiera contrarrestar información que como gobierno me deja mal parado, lo que hago es informar más, pero no limito el acceso a otros lugares de conocimiento. Esto es lo que yo veo, Luis, que a mí me da como un estado de alarma, no porque tenga que ver con el Partido Comunista Chino, sino porque noto que copian desde distintos gobiernos que se supone son más libres y democráticos esta metodología de impedir el alcance de la información, cueste lo que cueste y con cualquier excusa estúpida. Desde mi punto de vista no veo los motivos, pero vos me decís que estando allá no lo vivís o no lo viven los ciudadanos chinos como una limitación. No lo viven así ustedes. Yo me cuesta entender esa parte, pero la respeto, pero realmente no viven como una limitación esto que tenga que ver al acceso de la información, por ejemplo, que tengan que tener una VPN y que esto por ahí les conlleve algún tipo de problema, no sé si legal o con el sistema de crédito social del que tanto se habla allá. No lo ven, no, ustedes no lo ven esto así, o vos por lo menos de tu punto de vista no lo percibís. En función de lo que vos comentaste de Europa, Europa está imponiendo la famosa frase, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. O sea, ellos hablan de libertad, etcétera, etcétera, pero por atrás o por el costado están haciendo lo contrario a lo que dicen. Un desastre. A mí eso me súper, ¿qué te puedo decir? Me preocupa muchísimo. Claro, porque cuando los intereses propios son afectados, existe esta situación de proteccionismo. Y entonces, la actitud de China proteccionista, cuando nosotros la vemos reflejada en Alemania, en Francia o en otros países
más democráticos y más abiertos, donde empiezan a hacer restricción de las libertades de expresión, donde empiezan por proteccionismo interno, donde empiezan a hacer actividades aunadas entre los componentes de la comunidad para actuar conjuntamente en contra de otro país, independientemente de la situación que esté pasando en ese momento, ¿sí? Porque una cosa son las decisiones políticas de los gobiernos y otra cosa son los pueblos que viven en esos países. El individuo no tiene por qué sufrir la represalia de un país porque hay una política entre los dos gobiernos, ¿sí? Claro. Y esta actitud de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, de alguna forma perjudica a estas potencias o a estos países una vez que quieren después enfrentarse a China como paladines de la justicia y de la verdad. Es que claramente estoy totalmente de acuerdo con vos. En lo que yo quiero preguntarte es si vos observás que el ciudadano chino siente que hay una pérdida de libertad cuando se le censuran determinados contenidos. No, vos me decís que no. Es que la realidad es, vos tenés acá CGTN. CGTN o CCTV es la televisión china. Vendría a ser el equivalente a el Canal 7 o las televisiones públicas en Argentina. Es la red de televisión china y tiene sus cadenas internacionales y vos podés ver CCTV en español. Y yo acá lo veo. Yo lo tengo porque me gusta saber qué pasa con China desde China. Pero imagínate que a mí Argentina me prohíba ver este canal por internet. Me pierdo parte de la realidad. ¿Me explico, Luis? Eso es lo que siento que sucede ahora con China desde hace un tiempo, pero que está pasando ahora con Europa, que está pasando con los Estados Unidos. Todo el mundo empieza, viste, a cortarte esa posibilidad de saber cómo ven la historia determinados lugares del mundo porque sencillamente no te permiten acceder. A mí me parece terrible eso. ¿Vos de verdad no lo notás así? Sacá el Partido Comunista Chino, saquemos por eso, saquemos la política, saquemos el Partido Comunista, saquemos el contexto político. Terrible, como que se viene una era muy negra en la humanidad con todo esto y con todo lo que pasa. Mira, la realidad es la siguiente. Se entendía que la llegada de la tecnología a Internet era la posibilidad que íbamos a tener como humanidad al acceso irrestricto de la información. Entonces, este acceso irrestricto de la información significa también acceder a todo tipo de información. Todo tipo de información. Información real o información falsa. Y hay que tener un criterio, una capacidad de poder diferenciar qué es real y qué es falso. Ahora, cuando la mayoría de los medios y los gobiernos apoyándose en esos medios empiezan a distribuir información falsa como verdadera o información que puede coercionar o cambiar la forma de actuar de un individuo en una sociedad porque recibe este bombardeo de información no real, y el individuo en algún punto está tan agotado emocional y psicológicamente que no tiene la capacidad de poder definir qué es real y qué no. Hace que se genere este concepto. Pero vos creés que vos no tenés la capacidad, por ejemplo, de darte cuenta de si algo es real o no. Ponele que es verdad lo que vos decís, porque hay una parte atendible de lo que vos me acabas de decir que es cierto. Ese bombardeo permanente, te hace como una explosión en el cerebro. Pero la forma de contrarrestar, digamos, si querés, las famosas falsas noticias, ¿no depende de cada uno eso? Porque si yo voy a dejar que un gobierno me filtre a mí o decida por mí respecto de qué es una buena noticia y una mala, termino entonces confiando, por ejemplo, que Francia no me deje ver RT porque es por mi bien. Y la verdad es que yo no creo que sea por mi bien, ¿me explico? Es muy grave que decidan por nosotros qué está bien y qué está mal en cualquier parte del mundo. Por eso... Está bien, pero la realidad es que en Argentina también pasa lo mismo. Pero a vos te... Los poderes, históricamente, los poderes decidieron siempre... Pero coincidís conmigo en esto de que... No, por supuesto, de vuelta. Los gobiernos, que sea cada uno, no sé, tiene que haber una solución. Exactamente, el famoso acceso irrestricto a la información. Ahora, si hay una política proteccionista a nivel Estado,
y la gente de esa sociedad confía en esa política, esa gente no se va a sentir que le están limitando. Por eso te digo que el chino en general no siente que está limitado. ¿Por qué? Porque entiende que esa es la política, que lo ayuda. Ese es el gran problema, ¿no? Que terminás, se termina, digamos, argumentando o justificando la censura de los distintos gobiernos, y te hablo a nivel mundial, porque supuestamente la sociedad no está en condiciones de discernir por ella misma, ¿no? Y eso a mí me parece terrible en cualquier lugar, me parece que es una... Es el famoso concepto del pájaro en la jaula de oro. Y el pájaro dice, es de oro, sí, pero es una jaula. Exacto, sí. A mí me da mucha pena lo que nos está pasando. Entiendo lo que vos me estás explicando y era la idea de tenerte acá, conocer lo que pasa en la sociedad china, porque yo me doy cuenta que los ciudadanos chinos en su gran mayoría están muy orgullosos del presidente Xi Jinping, están muy orgullosos de su cultura, y son pocos los que claramente se rebelan contra este sistema de control, del crédito social, de la censura en Internet, y hasta, si se quiere, de las manifestaciones sociales en la calle. Realmente son pocos. Han logrado una mejora en cuanto a su nivel de vida que no es despreciable, que ellos valoran, más allá de que todavía haya parte de la sociedad que vive en muy malas condiciones y que la burbuja inmobiliaria les haya jugado una mala pasada, también eso es otra realidad. Pero digo, en general, si uno quiere ver lo que se vive desde el interior de China, estaríamos diciendo a grandes rasgos que, decime vos si me equivoco, el 90% de los ciudadanos chinos, y mira que China es muy grande, están de acuerdo con las políticas en general de Xi Jinping, las respaldan, o es cualquier cosa. Mira, si vos preguntás en la calle, vas caminando y agarrás a cualquier chino o china en una ciudad grande o en un pueblo rural y les preguntas ¿quién va a ser el próximo presidente a partir del 2023? Yo me arriesgaría a decir el 99% de las personas 100 personas, 99 te van a decir Xi Jinping. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Sí, y acá me dice uno de nuestros seguidores, es porque no conocen otro lugar. No, conocen un montón los chinos. Hasta hace poco, vos ibas a cualquier lugar y habían turistas chinos por todos lados, y esos turistas chinos vuelven a China, no se quedan en los lugares donde van a pasear. Sí noto también que hay muchos que deben escapar, me imagino yo, del régimen, porque por algo tenemos tantos supermercados chinos en la Argentina, pero digo, en la general, el ciudadano chino conoce el exterior, no es que lo desconoce, viajan mucho. A ver, cuando yo viajé de Argentina a China, el casi 100% del avión era chino. Estaba yo y había, creo que, otra persona más extranjera que íbamos a China. Cuando yo viajé de China a Argentina, la mitad del avión era chino. Y yo les pregunté a los chinos, ¿a dónde van? A Argentina. ¿Y por qué van a Argentina? Porque queremos conocer Argentina, pero aparte porque tenemos contratado un crucero para ir desde Tierra del Fuego a la Antártida. Queremos conocer la Antártida. Queremos conocer Machu Picchu. Y la puerta de entrada es Argentina, porque nos gusta Argentina, queremos ver el lugar de donde es Maradona, queremos ver el lugar de donde es Messi. Esos son los conceptos. O sea, yo acá en China digo, soy argentino, Woji Aketingren, yo soy una persona de Argentina, y si es mayor de 45 años, lo primero que me dice es Maradona. Si es menor de 45 años, lo primero que me dice es Messi. Sí, claro. Entonces, el chino conoce el exterior, tiene idea y lo quiere conocer. Los chinos que terminan su secundario acá y no ingresan a una universidad china, estudian afuera y estudian en Inglaterra, Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos, y después vuelven. Sí. Bueno, Luis, estuvo interesante tenerte acá con nosotros. No te quito más tiempo. No hay problema. Te voy a dar 2 datitos de color sobre Xi Jinping y su conexión con Argentina. En el 2014, Xi Jinping le otorgaron las llaves de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es uno de los poseedores de la llave de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los mayores
elogios que pueda hacer la Ciudad de Buenos Aires a un gobernante o a una persona individual, 2014. Y en el 2018 le entregaron el collar de la Orden del General San Martín, que es el mayor honor de la Argentina. Las 2 veces se los entregó Macri. Sí, es por esta dependencia que tenemos comercialmente, ¿eh? No te creas que va a ser... No, por supuesto, pero a lo que voy es, hay relación y hay un reconocimiento de ambos países, ¿sí? La CONAE en la Patagonia tiene un convenio con China para tener una base satelital. Una base satelital que se sospecha mucho que es una base militar, ¿no? Se desconoce de qué trata esa base satelital. A ver, China es militar, entonces siempre vas a ver un militar chino. Lo que se hizo en la base de la CONAE en la Patagonia fue todo el seguimiento de los satélites y de los cohetes chinos que llevaron astronautas ahora al lado oscuro de la Luna. Se hizo desde Argentina. Pero nosotros, ¿para qué queremos tener eso acá en nuestro país? Es tecnología, el desarrollo de la CONAE y los satélites que se largaron al espacio en el kirchnerismo. ¿Entendés que estás metiendo, vos como argentino ahora te pregunto? Claro. ¿Permitís que se metan militares de un país extranjero, olvídate que sea China, a tu territorio por una cuestión de tecnología con todo el peligro que eso conlleva? ¿Se devuelven favores a mi modo de ver? No, por supuesto. Nos ponen en peligro. Exactamente, es la misma situación que tuvimos en su momento con Estados Unidos y la frontera Argentina-Paraguay. Es cambiar uno por otro, ¿viste? En ese sentido estamos con... Es cambiar, la verdad es como elegir el menos peor, diría. Sí, o el que más beneficio nos da en ese momento. Sí. O creemos que nos da. O el que menos nos puede dañar, ¿viste? Sí, claro. Estamos al horno. Bueno, Luis, te dejo un beso enorme y que tengas una linda jornada de trabajo. Muchas gracias, un placer. Y no se olviden que acá yo estoy 11 horas en el futuro, así que si quieren después les digo qué número sale en la lotería. Qué bueno eso. Dale, un beso, Luis. Un beso, cuídense. Chau, chi. Bueno, muy interesante, ¿eh? Luis Guarnieri, desde China. Bueno, es que de eso se trata, ¿no? Yo creo que mi libertad vale demasiado, incluso la seguridad también vale demasiado, pero para mí es mejor ser libre. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no necesito, para ser libre, esclavizarme, no necesito para estar segura esclavizarme, o no necesito resignar mi libertad para estar segura. Los mecanismos para que a mí cualquier gobierno me permita sentirme segura están a la vista. El problema acá es que nos quieren hacer elegir entre ¿querés vivir seguro? Tenés que estar esclavizado o controlado. ¿Querés crecer económicamente? Tenés que primero bancarte un gobierno totalitario que aunque no te guste, te va a hacer trabajar duramente para que después sí, en el futuro, económicamente estés mejor. Pero ¿por qué tengo que elegir siempre como ciudadano y como persona libre que soy entre una cosa y otra si pudiera tenerlas todas y a la vez? Ese es el gran problema. ¿Por qué tengo que permitir que un gobierno en cualquier parte del mundo me diga a mí qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa cuando yo tengo claramente el 100% de mi capacidad intelectual para decidir sobre eso o para informarme? ¿Por qué me hacen creer desde Occidente, que se supone que son países democráticos, Dios mío, en qué problema estamos, ¿no? ¿Por qué me quieren hacer creer que si me censuran un canal de noticias, por más que venga del Estado, sea China, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, ¿qué me importa? ¿Por qué no me permiten a mí tener el acceso a esa información? ¿Por qué Luis tiene que bajarse una aplicación para poder buscar tal vez información que no le pueda facilitar una página de internet del territorio donde él vive? Esto no está bien. No nos conduce a un final de libertad feliz. A mí no me convence, por más allá de que esté haciendo en muchos aspectos las cosas muy bien, en este caso Xi Jinping, no me convence que para eso uno tenga que ceder parte de su libertad. ¿Saben por qué? Porque mi vida no dura un proyecto de 50 años, o de 100 años,
o de lo que sea para un partido comunista, o para un partido socialista, o para una democracia. Mi vida es única. Yo no voy a resignar la libertad que tengo en este corto periodo de tiempo que estoy sobre la tierra a luchar para que me dejen vivir como yo quiero. Si ellos ya tienen a través de mis impuestos todas las herramientas al alcance de la mano para facilitarme mis condiciones de trabajo, de seguridad, de crecimiento, de desarrollo profesional, de vacaciones, de ocio, de deporte, está todo ahí. Pero si ellos lo malgastan o si ellos quieren hacerme creer que con eso no alcanza, y yo tengo que tener de alguna manera el acceso a la información para ver si evidentemente no alcanza, no funciona o lo malgastan. Si me censuran esa información y me hacen creer que es por mi bien, qué mal que estamos, qué mal que estamos. Fue muy lindo hablar con Luis para entender que más allá de que uno no le parezca, digamos, una situación, una buena noticia a futuro, ¿no? Ver que hay una sociedad que ya vive con un sistema de control muy elevado, muy alto, pero que están felices. Bueno, que quedará el resto del mundo para ver si quiere agarrar este aspecto del crecimiento chino, un crecimiento verdaderamente exponencial y que yo digo aprovecha muy bien, estratégicamente hablando, políticamente hablando, comercialmente hablando y hasta culturalmente, aprovecha muy bien la debilidad del resto de los países, incluida la Argentina, que por haber hecho las cosas mal durante tanto tiempo, ahora quedamos a merced de cerrar negocios políticos, sociales, económicos, culturales y de educación con gobiernos que a la larga, si no devolvemos en tiempo y forma lo que acordamos, ya sea con el dinero o lo que sea, empezamos a tener más pérdida de nuestra soberanía. Es triste, pero la culpa no es ni de los chinos, ni de los rusos, ni de los Estados Unidos. La culpa es de cada uno de los gobiernos que no saben manejar su corrupción. Y en esto China ha hecho las cosas muy bien. Muy bien. Lamentablemente estamos en manos de políticos que no dejan de vender la patria, no dejan de vender nuestro territorio, nuestro terreno. Y como no les alcanzó con eso y no les va a alcanzar, empezaron a vender nuestra libertad. Yo lo lamento en el corazón. Así que bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Nos vemos, si ustedes quieren, mañana. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Mañana viernes no hay programa, acuérdense. Nos vemos el lunes, ¿sí? Con otra propuesta. Espero que lo hayan disfrutado y a tomar conciencia de nuestra libertad, ¿eh? Tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas. No tenemos tantos años como para formar parte de un proyecto de otros. Bueno, un beso.